Hola, hola amigos de Enrique Figueroa MX, les saluda Enrique Figueroa Anaya con un video que sale en lunes, se supone que tendría que haber salido el viernes pasado, pero he estado trabajando muchísimo. Pero bueno, mi compromiso es que ya no iba a fallar con los videos, así que bueno, aquí va una video reseña más. Una video reseña dedicada a una película que se llama El Gran Cuento de los Osos. Es una película de Lorenzo Mattotti, una cinta animada muy interesante que llega a México vía Cine Caníbal. Ahí pueden seguir todo el paso en las redes sociales de Cine Caníbal, así lo encuentran en los distintos espacios en la línea. Es una película muy interesante. Primero porque es una película animada que no viene de los Estados Unidos, que no viene del cine que tradicionalmente viene animado de los Estados Unidos, Disney. Y segundo porque es una película que resulta interesante para chicos y grandes. Es una cinta que comienza un poco rescatando, mucho más bien rescatando, el valor de la historia oral, ¿no? El valor de los juglares, muy célebres en la Europa y sobre todo, y haciendo mucho énfasis, el valor de la historia oral, cómo se va transmitiendo una historia de boca en boca, de generación en generación, a través de los relatos. Si rastreamos inclusive de dónde proviene el cine, tratando de hacer un análisis de la historia, de la narrativa y de todo esto, podemos encontrar ahí justamente los orígenes del cine, aunque obviamente no sea con la tecnología que finalmente le da propiamente las reglas y todo el establecimiento del cine, pero podríamos ubicarlo ahí podríamos encontrar estas historias, ¿no? Y bueno, además, también, por cierto, ahorita estaba pensando, eh, las pinturas rupestres y todos estos ejercicios que para algunos historiadores terminan siendo parte del génesis y de la parte histórica de lo que termina culminando o llevando o llegando a otro espacio como el cine, tiene que ver también con estas pinturas rupestres, ¿no? Con las historias que se relataban en estas cuevas, en donde los hombres de la prehistoria se iban refugiando, ¿no? Hay ejercicios en donde se han encontrado en pinturas rupestres imágenes contrapuestas o yuxtapuestas más bien, que lo que tratan de hacer o imitar es de alguna manera el movimiento. Entonces, pues bueno, resulta por ahí muy interesante. Ya me fui un poquito más para allá, pero bueno, ese es un poco el inicio, porque vamos viendo la historia de un hombre y una chica, una niña casi, que terminan refugiándose en una tormenta en una cueva. En esa cueva se encuentran con un oso. Estamos hablando del gran cuento de los osos y obviamente los osos no pueden quedar fuera. Se encuentra con un oso y le empiezan, porque son juglares, se dedican justamente a estas historias, a relatarle el show que van llevando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y a partir de ahí vamos descubriendo la historia que nos narran. Esta historia nos presenta a Tonio, a Leoncio, perdón, un oso rey, un oso en la zona italiana, que domina y lidera un grupo de osos. Todo normal, lleva su vida de oso, le enseña a su osito, que es Estonio, a pescar, a ser un oso, y finalmente desaparece en algún momento. Ese punto termina siendo el culminante de lo que terminaremos viendo justamente en la película, porque a partir de esa desaparición, lo que termina haciendo Leoncio es primero deprimirse demasiado y luego emprender la búsqueda para encontrar a Antonio. Esa es la primera parte de una película que está dividida en dos. No diré más para no estropearles algo, pero la película lo que nos va presentando es un poco justamente cómo se van formando estas historias orales, dependiendo también de quién nos la cuenta, ¿no? Y del punto de vista de quién. Eso termina siendo fundamental y muy importante en la historia en general, en la historia en general también, y lo estamos viendo para quienes vivimos en México en el marco de todas las conmemoraciones históricas que hemos estado viviendo en este 2021. Y bueno, también ustedes lo pueden percibir desde su muy particular punto de vista, cuando ustedes cuentan un relato que ha pasado entre dos o más personas, finalmente cada persona tendrá sus propios detalles y su forma de irlo relatando, ¿no? Entonces eso resulta muy interesante. Y también en esta historia en la que se encuentran osos y humanos, el entendimiento o la forma en la que se perciben unos a otros, pero también la forma en la que los dos van a terminar pues comprendiéndose, ¿no? Comprendiéndose no sin pocos
golpes, sin pocas caídas, sin pocos tropiezos, más bien, y a partir de eso, bueno, encontrándose, ¿no? Es una historia que habla de amor, sí, es una historia que habla de empatía, otra vez este asunto de la empatía, del entendimiento de unos a otros, y también el de no prejuzgar. Estamos en un mundo en el que lo que más nos gusta es prejuzgar a personas, y justamente el gran cuento de los osos, si tiene alguna metáfora, podría ser un poco esa, que no hay que prejuzgar. Y bueno, no diré más. En cuanto a la animación, es una animación en 2 dimensiones muy linda. Es una animación más tradicional, que se escapa afortunadamente de esta animación a la que ya también los estudios de cine comercial nos han acostumbrado a computadora en 3 dimensiones. Y bueno, creo que eso se aprecia y se disfruta muchísimo. La verdad es que visualmente la película es muy entretenida, es muy divertida, es muy espectacular porque tiene un colorido muy interesante. Algunos momentos remite en muchos de sus cuadros justamente a cuadros que estuviéramos viendo en algún museo. Y en lo que refiere al movimiento, remite mucho al cine asiático. Creo que ese es un punto muy interesante. La música, la danza, las coreografías que vemos en la misma película terminan siendo muy interesantes. Estamos hablando voy a hablar sin que esto termine siendo un estropeo, de una secuencia de un ejército que se está movilizando, o de 2 ejércitos que se están movilizando. Y en este movimiento vemos justamente que como la marcha de un ejército termina siendo una coreografía, ¿no? Muy, muy sólida, muy firme, muy dura, si ustedes quieren así, pero no deja de terminar siendo una coreografía. Y aquí vemos esa coreografía, pero combinada justamente con música, y alrededor de eso termina siendo, pues inclusive hasta dancístico. La verdad es que termina siendo un ejercicio muy interesante, el gran cuento de los osos. Pues nada, la verdad es que es una película que recomiendo. A chicos divertirá. Es posible que de entrada les resulte un poquito ajena. ¿Por qué? Porque nos han estado acostumbrado a otro tipo de cine de animación. Entonces me parece muy interesante por si ustedes quieren introducirlos a otro tipo de cine que no sea Disney. Y a los adultos les gustará. Les gustará por todos estos elementos que estoy relatando. Entonces, la verdad es que es una película que vale mucho la pena revisarla. Es una película que ha pasado por distintos festivales. En México pasó por la Muestra Internacional de Cine. Y bueno, la verdad es que es una película que vale mucho la pena. Por cierto, porque la primera vez que yo la vi la pude ver en su idioma original, que se me equivocó, mm, creo que era francés, pero no quiero mentirles. El asunto es que la versión que está ahora en salas de cine es en español, es en un español latinoamericano, por lo menos el que vemos aquí en México, y está bien. La verdad es que me parece un gran trabajo de doblaje que hay que distinguir. A mí me llamó la atención porque yo hubiera pensado justamente que el público era un público más juvenil, adulto posiblemente, pero me gusta la apuesta de Cine Caníbal porque sea una película dirigida a niñas y niños. Entonces, pues nada, ahí está la invitación a que ustedes disfruten del gran cuento de los osos de Lorenzo Mattotti y que me escriban aquí qué es lo que les pareció, les gustó, no les gustó, la fueron a ver, no la fueron a ver, no les interesa, por qué. Y ya saben, si les gusta este tipo de videos, compártanlos, denle un like, suscríbanse al canal si quieren ver más videos. Todos los viernes la promesa es subir un video. Si no, como ahorita pago mi deuda subiéndolo el lunes. Pero bueno, ahí está la invitación para que ustedes puedan disfrutar más de más cine, de otras propuestas de cine diferentes, ¿no? Y si les gusta muchísimo, aquí está mi Patreon, patreon.com, Enrique Figueroa MX, y bueno, ahí podrán checar todo lo que estoy haciendo en www.enriquefigueroa.mx. Sin más, yo me despido, tengan ustedes una muy linda semana y disfruten mucho cine. También se vale que ustedes me recomienden alguna película, serie casi no veo, pero película pónganmela por acá abajo. Hasta la próxima.